Hola, bienvenidos a la 10ª clase de gramática discursiva de este segundo semestre del 2021. Como pueden ver en pantalla, hoy vamos a estar presentando un tema nuevo, el tema de gramática textual, que es un nuevo subdominio de los estudios lingüísticos que vamos a estar abordando brevemente en este curso. Bien, básicamente lo que vamos a estar trabajando en este subdominio son los textos. Un texto, a pesar de lo que pueda indicar el término texto, no nos vamos a estar refiriendo a texto como un texto escrito. Un texto es una unidad lingüística que puede ser tanto oral como escrita. ¿Bien? Y es una unidad comunicativa que se define en términos, una unidad lingüística, perdón, que se define en términos comunicativos. Bien. A diferencia de otras unidades lingüísticas como la oración que hemos definido previamente, que se definen en términos formales. Ahora vamos a ir a eso. El punto crucial es que vamos a definir los textos como unidad lingüística y los textos van a tener dos cosas muy importantes que vamos a estar discutiendo en esta clase y en la próxima, que son la cohesión y la coherencia. Bien. Que una determinada unidad lingüística tenga cohesión y coherencia la hace un texto. ¿Okay? Bueno, empecemos a discutir qué quiere decir todo esto que acabo de introducir. Hasta ahora básicamente estábamos discutiendo las propiedades formales de oraciones de manera más o menos aislada. ¿Bien? En gramática oracional veíamos las propiedades de las oraciones y no les dábamos siquiera un contexto. Teníamos una oración y podíamos reconocer en la oración el sujeto, el predicado, y esto todo lo hacíamos a partir de propiedades formales internas a la oración. ¿Bien? Luego, cuando empezamos a discutir estructura informativa en este propio curso, empezamos a ver que cuestiones, propiedades formales de la oración, como el orden de las palabras o la localización del acento nuclear, podían depender del contexto en el cual se utilizaba una oración. Si una oración, por ejemplo, responde a una cierta pregunta, el acento nuclear va a caer en un cierto constituyente. Si con la misma secuencia de palabras respondemos otra pregunta, bueno, entonces el acento nuclear va a tender a caer en otra posición, etc. ¿Bien? Y como les dije, venimos definiendo las unidades lingüísticas en términos formales. Crucialmente venimos hablando de oraciones. Y la definición que tomamos de oración es, bueno, formal, en el sentido de que estamos viendo que para tener una oración nosotros necesitamos tener una cierta forma lingüística en esa secuencia de palabras que llamamos oración. Por ejemplo, dijimos que tenía que haber un verbo finito en una determinada secuencia de palabras para nosotros poder considerar esa secuencia de palabras una oración del español. Y este es un criterio formal para definir una unidad de la lengua española, la oración. La definimos en base a la presencia o ausencia de una cosa, de una forma, que es el verbo finito. Ahora vamos a empezar a hablar de otras formas de unidades lingüísticas. Unidades lingüísticas que no se van a definir en términos de qué hay y qué no hay en esa secuencia de palabras o en esa secuencia de oraciones, sino más bien en cómo funciona esa unidad en términos comunicativos. ¿Bien? Básicamente vamos a pasar a introducir el texto como una unidad comunicativa. Y como les dije antes, un texto va a ser una unidad comunicativa que va a contar con dos cosas, cohesión y coherencia. El hecho de que una determinada secuencia de oraciones, por decirlo de alguna manera muy bruta, cumpla con dos propiedades, tener cohesión y coherencia, es lo que nos va a permitir hablar de un texto. Bien. Y crucialmente, nosotros vamos a hablar de texto no solamente para textos escritos, sino también vamos a hablar de texto también para textos orales. O sea, tanto un texto escrito como un texto oral, ambos van a tener cohesión y coherencia para que nosotros los podamos considerar textos. Bien. O sea, no tiene nada que ver esto con la escritura. O sea, estas cuestiones de cohesión y coherencia son cosas que podemos aplicar a la escritura para escribir textos más coherentes, ¿bien? Y que sean más entendibles, más legibles, pero es algo que se aplica tanto al nivel oral como al nivel escrito. ¿Bien? El texto es una unidad que no importa cómo la expresemos, seguimos hablando de texto porque lo definimos en términos de que sea una unidad comunicativa, que sea coherente y que sea cohesiva. Vamos a ver un par de ejemplos de esto antes de seguir avanzando en la definición de estos términos. En la pantalla tenemos un texto escrito esta vez, que básicamente es un fragmento de un cuento de Cortázar, si no recuerdo mal. Paso a leerlo. Somos una familia rara. En este país donde las cosas se hacen por obligación o fanfarronería, nos gustan las ocupaciones libres, las tareas porque sí, los simulacros que no sirven para nada. Tenemos un defecto, nos falta originalidad, casi todo lo que decidimos hacer, está inspirado, digamos, francamente copiado de modelos célebres. Si alguna novedad aportamos, es siempre inevitable. Los anacronismos o las sorpresas, los escándalos. Mi tío el mayor dice que somos como las copias en papel carbónico,
idénticas al original, salvo que otro color, otro papel, otra finalidad. Mi hermana la tercera se compara con el ruiseñor mecánico de Andersen. Su romanticismo llega a la náusea. Bien, tenemos un texto y como notarán es un fragmentito en el cual nosotros podemos seguir un desarrollo de lo que nos están contando. Básicamente lo que está sucediendo en este fragmento es que nos están describiendo, caracterizando un determinado referente que a nivel informal podríamos decir que es una familia. ¿Bien? Es un pequeño fragmento, 2 párrafos, en el cual el hablante o el escritor nos habla de su familia. Y a partir de un conjunto de 2 oraciones lo que hace es delinear distintos aspectos de este referente que está construyendo discursivamente, que es la familia. Ahora, notarán que tenemos 2 conjuntos de palabras acá, algunas marcadas en rojo, algunas marcadas en azul. ¿Bien? Básicamente pueden observar que el color rojo en este pequeño textito refiere a la familia en su conjunto en primera persona plural. Por ejemplo, tenemos lo primero que tenemos marcado acá, somos. Está apuntando a la familia. Nos refiere también a la familia de la que el hablante forma parte. Nos falta originalidad. Casi todo lo que decidimos, aportamos, somos. ¿Bien? Como notarán, hay de alguna manera un referente, un sujeto para todos estos verbos, un sujeto primera persona plural que se va construyendo a lo largo del texto. En distintas oraciones decimos cosas nuevas con respecto a este tópico que vamos retomando en distintas oraciones. ¿Bien? El tópico en este caso, siendo para cada una de estas oraciones, un tópico familiar, que estamos retomando como sujetos tácitos, que es la familia. La familia involucrando al hablante primera persona plural. ¿No? Yo y mi familia somos la primera persona plural en este caso. Pero también tenemos un segundo conjunto de constituyentes que están marcados en azul. Tío el mayor, mi hermana la tercera, su romanticismo apuntando a mi hermana la tercera. Bien, en donde lo que estamos haciendo es hablar de miembros particulares de esta familia. Bien. Es otra manera de hablar de los miembros de la familia, no ya en primera persona plural, sino apuntando a un miembro de la familia en particular. Pero noten que al hablar de un miembro de la familia en particular, seguimos caracterizando a la familia. Bien. O sea, a pesar de que hablemos de una persona en particular de la familia, seguimos hablando de la familia a nivel general. Bien. O sea, podemos decir que básicamente este texto es cohesivo y coherente porque habla de una familia. Nosotros leemos este texto y entendemos que nos están contando, nos están hablando de una familia. Y eso es lo que hace que este texto funcione como una unidad. Está hablando de una cosa en particular, tiene un sentido único que nosotros le podemos dar. Nosotros escuchamos este texto y tenemos cierta información que podemos reconocer como información referida a una familia. ¿Bien? Eso básicamente lo que hace un texto, el hecho de que podamos decir que es coherente y cohesivo, que todas sus partes están interconectadas y apuntan a un único fin comunicativo, que en el caso anterior era describir cómo funciona la familia. Por supuesto, es bastante difícil describir cuáles son los límites de un texto. En el caso anterior teníamos un texto bastante largo. También podemos tener textos que consistan solamente de una oración o de un conjunto de oraciones bastante más restringido. Por ejemplo, ahora en pantalla lo que tenemos en uno es un pequeño texto que consiste de 3 oraciones. ¿Bien? Pele 2 papas medianas, córtelas en rodajas y póngalas en agua, hierva por 20 minutos. ¿Bien? Y acá lo que tienen que notar es que de la misma manera en que en el texto anterior teníamos las oraciones interconectadas a partir de, todas referían a la familia o a miembros de la familia, en este caso también tenemos que las oraciones refieren a cosas que ya fueron mencionadas previamente y que en todas las oraciones básicamente estamos hablando de lo mismo. La primera oración decimos, pele 2 papas medianas. ¿Bien? La segunda oración decimos que esas papas medianas deben ser cortadas en rodajas y puestas en agua. Noten que estamos retomando anafóricamente las 2 papas medianas. Y luego la tercera oración, hierva por 20 minutos, en donde básicamente lo que tenemos acá es que nos estaría faltando, si se quiere, un objeto directo para el verbo hervir, pero nosotros podemos reconstruir que el verbo hervir es hierva las papas medianas junto con el agua. ¿Vean? O sea que en estas 3 oraciones lo que hacemos es, de alguna manera, ir reciclando información que mencionamos previamente y seguir construyendo sobre esa información que introdujimos previamente para seguir introduciendo nuevos significados. ¿Bien? Crucialmente, vamos a definir un poco más ahora lo que dijimos, las propiedades que mencionamos para los textos que tienen cohesión y coherencia. Vamos a tratar de definirlos un poco mejor. Básicamente, cuando decimos que un texto es cohesivo,
vamos a hablar de la cohesión como una propiedad formal. ¿Ok? La cohesión es un conjunto de elementos que vamos a encontrar en un texto que permiten que las distintas partes, las distintas oraciones o los distintos enunciados que conforman un texto se interconecten entre sí y formen una unidad mayor. ¿Bien? Crucialmente, la cohesión, el 90% de la cohesión son mecanismos anafóricos. ¿Okay? Por ejemplo, los elementos que tenemos en rojo en el texto de 1, pronombre crítico las, y acá esto lo podríamos llamar un objeto nulo que refiere a agua con papas, que también apunta a algo que ya fue mencionado previamente, las papas y el agua. ¿Bien? En todos estos casos tenemos suerte de mecanismos anafóricos que retoman cosas que dijimos previamente para seguir introduciendo información sobre esos referentes y de esa manera seguir hablando de lo mismo a lo largo del texto. Y si seguimos hablando de lo mismo a lo largo del texto, seguimos construyendo de manera coherente un único referente comunicativo. Seguimos hablando de la misma cosa y seguimos sumando información acerca de esa misma cosa. Bien. La cohesión son todas esas marquitas, son todos esos mecanismos que me permiten a mí interconectar las partes de un enunciado amplio, de un texto. Bien. Y hacer que funcionen como una unidad. O para decirlo de otra manera, las cosas que están en rojo en el texto de 1 son marcas cohesivas que me permiten a mí identificar que todo el tiempo estoy hablando de básicamente las mismas cosas y que a medida que avanzo en el texto sigo hablando de los mismos referentes. La cohesión es una cosa, son un conjunto de marcas formales que me permiten conectar, cohesionar las distintas partes del texto. La otra parte que es muy importante es la coherencia, que es, si se quiere, la contraparte de significado de la cohesión. ¿Bien? La coherencia es una propiedad semántica, es el hecho de que nosotros podamos interpretar un texto como una unidad coherente. En el hecho de que nosotros, a partir de una secuencia de oraciones, podamos descifrar que hay un mensaje general que está siendo construido a partir de las distintas oraciones o las distintas subpartes de ese texto. Bien, eso es lo que hace un texto coherente, que yo pueda identificar que todas las subpartes de un texto tratan de construir un único mensaje con un único significado. Bien, que están todas las partes del texto están trabajando en conjunto para comunicar una idea. Bien. Además de la cohesión y coherencia, deberíamos mencionar que un texto también tiene que obedecer ciertos requisitos pragmáticos. O sea, por ejemplo, todavía no vimos pragmática, pero lo que tiene que hacer un texto es ser adecuado al contexto en el cual se lo está utilizando. Vamos a volver sobre estas ideas de adecuación a un contexto cuando veamos pragmática. Pero es algo que tengo que mencionar ahora como para que quede completa la idea de qué es lo que hace un texto funcionar. Cohesión, coherencia y el hecho de que sea adecuado a su contexto. La adecuación al contexto la discutiremos en el próximo curso. Bien, vamos a empezar a hablar de mecanismos de cohesión, que va a ser el tema de esta clase. Y como les dije antes, esto les debería resultar bastante sencillo por el hecho de que la mayor parte de los mecanismos cohesivos ya han sido mencionados y discutidos en el curso. Bien. Básicamente lo que hacen los mecanismos cohesivos es conectar al texto entre sí utilizando marcas. ¿Bien? Y eso permite que nosotros interpretemos el texto como una unidad. O sea que la cohesión contribuye a la coherencia del texto. Algo importante que vamos a estar discutiendo en la próxima clase cuando veamos coherencia es que el hecho de que un texto sea cohesivo, que esté interconectado entre sí, no implica necesariamente que el texto sea coherente. Bien. La cohesión es un prerequisito para la coherencia, pero la cohesión, el hecho de que tengamos un texto cohesivo, no hace automáticamente que el texto sea coherente. Hay propiedades del significado, de las oraciones que conforman un texto, que también tienen que estar en consonancia entre sí para que el texto sea coherente. Pero hablaremos de esto en la próxima clase. Por ahora sigamos hablando de la cohesión, estas marquitas que nos permiten conectar las distintas partes del texto y armar, si se quiere, un todo unificado. Vamos a los mecanismos cohesivos. Por un lado, la literatura, la bibliografía sobre cohesión, distingue la cohesión gramatical de la cohesión léxica. Básicamente, la cohesión gramatical son un conjunto de mecanismos de carácter gramatical que nos permiten interconectar oraciones para formar un texto. La primera de ellas, ya la mencionamos, es lo que estos estudiosos llaman referencia, que es básicamente la anáfora. Bien, mecanismos anafóricos nos permiten cohesionar un texto. Todos los mecanismos anafóricos que encontremos a lo largo de un texto y que permitan conectar distintas partes del texto, son mecanismos cohesivos.
El segundo de los elementos de cohesión gramatical es la elipsis, que como ya hemos discutido también es un proceso anafórico. Si yo tengo un sitio elíptico, tengo un silencio, tengo que me salteo algo de información, esa información que me estoy salteando, que me estoy guardando, necesariamente tiene que recuperarse a partir de algo dicho previamente. También es un mecanismo anafórico. Por último, el último mecanismo de cohesión gramatical que vamos a estar discutiendo hoy es la conexión, que es lo que se realiza a través de marcadores discursivos o conectores. ¿Bien? Que por ahora puede sonar algo que no hemos mencionado, pero como verán es algo bastante intuitivo. Son marcas como por ejemplo, por lo tanto, entonces, a partir de eso, este tipo de elementos que generalmente aparecen al principio de una oración y que me permiten marcar cuál es la relación entre dos oraciones. ¿Bien? Sin embargo, por eso, en consecuencia, veremos una listita. Les voy a dar una listita de marcadores discursivos que podemos encontrar, los más frecuentes en español, a partir de un texto que van a tener en la bibliografía. Pasemos a hablar de los mecanismos de cohesión léxica, que básicamente son mecanismos de cohesión que no son muy distintos a la cohesión gramatical. La diferencia es que se basan en el significado de ciertas palabras. O sea que a veces vamos a poder conectar distintas partes de un texto porque van a tener palabras que van a estar relacionadas en términos de su significado. Y vamos a discutir estas relaciones de significado también en el curso de semántica en las próximas clases. Por ahora vamos a discutir la cohesión léxica a partir de utilizar los términos repetición, reiteración y asociación, que ya definiremos oportunamente más tarde en esta misma clase. Empecemos hablando de la referencia o anáfora, que es básicamente lo que vimos en los ejemplos anteriores, que en distintas partes del texto tenemos elementos que retoman cosas que se mencionaron en oraciones previas y se retoman a partir de mecanismos anafóricos. ¿Bien? Y como dijimos, esto contribuye a que el texto sea coherente. Y si recuerdan un poco más, esta es una idea que nosotros ya estuvimos trabajando en un momento cuando discutimos la noción de progresión temática de la mano de la Escuela de Praga. Recordarán que en progresión temática la idea era que teníamos una primera oración que introducía un cierto referente, ya sea como tema o como rema, y que en oraciones subsecuentes ese tema o rema de la primera oración se retomaba de distintas maneras, a lo largo de un texto. ¿Bien? Esto es básicamente lo que estamos discutiendo ahora, la idea de que a partir de retomar algo mencionado previamente, le damos unidad a nuestro texto. ¿Bien? Y lo hacemos cohesivo. ¿Okay? Y los mecanismos anafóricos, esto lo voy a mencionar por completitud, pero estas son cosas que ya hemos discutido, que ya hemos revisado. Se realiza a partir de diversos mecanismos. Por ejemplo, artículos definidos, determinantes definidos. Yo, por ejemplo, puedo tener una oración como un niño me tocó el timbre, el niño quería que yo comprara una rifa, y yo primero introduzco un referente, un niño, ¿bien? Por primera vez, primera mención, y puedo volver a referirme a ese niño a partir de utilizar un sintagma nominal con un artículo definido. Y una vez que dijimos un niño, y yo luego utilizo el sintagma el niño, sé que me estoy refiriendo al mismo niño que me refería antes. ¿Bien? Así que podemos utilizar sintagmas nominales definidos, descripciones definidas, si quieren utilizar ese término, como elementos anafóricos. Podemos utilizar pronombres de diversos tipos, personales, posesivos o demostrativos, para referir a cosas que fueron mencionadas previamente. ¿Bien? Yo puedo decir nuevamente, un niño me tocó el timbre, quería que yo colaborara con su escuela. En este caso tenemos el pronombre demostrativo que apunta a un niño, tenemos el pronombre posesivo su, que también apunta a un niño. ¿Bien? Tenemos en este caso dos pronombres que funcionan anafóricamente. Y por último también podemos utilizar sujetos tácitos o sujetos nulos para retomar un referente introducido previamente. Yo quiero retomar un referente como tópico familiar en una oración, simplemente necesito no mencionarlo, utilizarlo como sujeto tácito. Y así, por ejemplo, tengo el ejemplo de un niño me tocó el timbre, quería que yo comprara una rifa, en donde tenemos un sujeto tácito o nulo que refiere al sujeto de la oración anterior, un niño. Bien. Estas son cosas que ya hemos discutido y que ya deberían haber internalizado como para entender las relaciones entre
tópico y comentario, y para poder distinguir distintos tipos de tópico, y para poder distinguir focos. Ya entienden la idea de que ciertos elementos funcionan anafóricamente y cuáles son los elementos que funcionan anafóricamente, así que no nos vamos a detener a discutir demasiado esto. Sepan que los elementos que funcionan anafóricamente contribuyen a la cohesión textual. Una cosa de la que tienen que estar al tanto es que a veces puede parecer que un determinado elemento pronominal, por ejemplo, no funciona de manera anafórica, no apunta a algo que haya sido mencionado previamente, sino que parece estar apuntando a algo que va a ser mencionado a continuación. ¿Bien? Por ejemplo, el caso que tenemos en 4. Supongan que alguien dice, ¿lo vio? Era Francisco el que pasó caminando. Donde lo que parece estar sucediendo es que lo apunta a Francisco. Y noten que en este caso no es Francisco lo que antecede a lo, sino que lo apunta a algo que va a ser dicho posteriormente, que es el nombre propio Francisco. La bibliografía sobre cohesión le da un nombre a este fenómeno, un nombre distinto de anáfora, lo llama catáfora, que es básicamente el fenómeno de anáfora en donde apuntamos a algo que va a ser mencionado posteriormente. Pero yo estoy de acuerdo con, y esto es algo en lo que pueden tomar su propia postura, estoy de acuerdo con varios autores que dicen que en realidad la catáfora no es tal, que no en un caso como 4 no es que lo esté apuntando a algo que va a venir después, sino que lo que parece estar sucediendo es que lo, en este tipo de contexto, lo que hace es funcionar de una forma deíctica. O sea, la idea acá es que cuando alguien dice lo vio, era Francisco el que pasó caminando, tenemos un determinado contexto en el cual alguien pasó caminando y yo digo lo vio, y ese lo no es que esté apuntando a un nombre que voy a utilizar posteriormente en mi discurso, sino que está siendo utilizado deícticamente para referir a algo en el contexto real de uso de la oración, en el contexto enunciativo, para referir a esa persona que recién pasó. Bien, entonces este lo no sería anafórico, sino que sería deíctico y refiere, si se quiere, a la realidad. Luego el nombre Francisco también refiere a la realidad para referir a una personita que iba caminando por ahí. ¿Bien? O sea que de alguna manera estos dos elementos son deícticos y no anafóricos o catafóricos. ¿Bien? Yo creo que esta interpretación del dato de 4 es más correcta que aquella que dice que hay una relación entre el pronombre clítico lo y el nombre Francisco. Pero bueno, tienen que saber que si ustedes leen bibliografías sobre cohesión, van a encontrar el término catáfora haciendo referencia a este tipo de relaciones y que mucha gente asume que lo hace referencia a Francisco en este caso. Y la idea que les estoy diciendo yo es que no parece haber una relación entre lo y Francisco, sino que lo apunta a alguien en el contexto discursivo y Francisco también apunta a alguien en el contexto discursivo. O sea, lo y Francisco están relacionados indirectamente por referir a una persona que está presente en el contexto en el que se usa la oración. ¿Bien? Pero esto es simplemente una aclaración. Pasemos a hablar de elipsis, que ya es algo que hemos discutido. Ya saben que la elipsis es un proceso, si se quiere, de borrado, en el cual nosotros nos salteamos pronunciar ciertas palabras, ciertos constituyentes, porque, bueno, forman parte del fondo, ya han sido mencionados previamente, y por tanto no hace falta, diríamos, repetirlos, por introducir una caracterización muy informal de lo que es la elipsis, ¿no? Y así tenemos ejemplos como los de 5 y 6. Tenemos Cosmo fue al cine y Eliana también, en donde en la segunda oración necesariamente debemos interpretar que Eliana también fue al cine. O sea que acá tenemos un silencio, si se quiere, una nada después de también, que necesariamente debe interpretarse como idéntica a un antecedente en la oración previa. ¿Bien? No podemos entender que Eliana también y que Eliana haya hecho otra cosa. Necesariamente Eliana también fue al cine. ¿Bien? O sea que hay una relación de identidad, si se quiere, entre lo que denominamos el sitio elíptico y la elipsis, o elipsis, y un antecedente en el discurso. Es bastante interesante. Pero lo importante acá es que ese tipo de observación nos lleva a definir la elipsis como un tipo de anáfora, porque el significado de esta segunda oración, el significado de lo que estaría después de la palabra también, depende de lo dicho previamente. O sea que también es un fenómeno anafórico. Lo mismo podemos ver en una oración, bueno, no es una oración, es un pequeño texto, el de 6. Recojo frases sueltas por ahí, muchas tienen problemas sintácticos, pero a veces logro obtener algunas sanas. Donde lo que parece estar siendo elidido es el nombre frases.
Bien, acá tenemos el sintagma, muchas frases. La palabra frases ya fue mencionada, entonces nos podemos callar la palabra frases. Acá tenemos otro sintagma nominal, algunas frases sanas, donde tenemos una palabra que no está siendo pronunciada porque, bueno, ya fue introducida en una oración previa. Entonces tenemos, recojo frases sueltas por ahí, muchas tienen problemas sintácticos, pero a veces logro obtener algunas sanas, donde la palabra frases fue utilizada solamente una vez. Este es un caso que se denomina elipsis nominal. Es elipsis de nombres, básicamente. Y como ya dijimos, la elipsis también puede considerarse un mecanismo de anáfora. Y dijimos también ahora con respecto a estos ejemplos que la interpretación del sitio elíptico, o sea, la interpretación de este silencio que hay acá, básicamente depende de un elemento previo en el discurso, un elemento lingüístico previo en el discurso. Pasemos a hablar de los mecanismos léxicos de cohesión que se basan en el significado de las palabras que encontramos en, un texto. Vamos a notar que hay tres tipos de cohesión léxica. La primera de ellas vamos a denominar simplemente repetición, que hay que tener cuidado porque la terminología no es la mejor. Repetición es básicamente cuando utilizamos una palabra más de 2 veces para referir a un mismo referente, una misma idea. Bien. Por ejemplo, el día de ayer conocí a Mariano. Mariano es una persona muy especial, donde, en este caso digo conocí a Mariano. Utilizo la palabra Mariano y luego vuelvo a utilizar la misma palabra en la siguiente oración. Lo mismo podemos hacer no solamente con nombres propios, sino con nombres comunes, con adjetivos, verbos, etc. Bien, las repeticiones también permiten cohesionar el texto, permiten de alguna manera retomar información que fue dicha previamente. También de alguna manera son anafóricos en el sentido de que en este caso estamos utilizando el nombre Mariano para apuntar a un referente, a una entidad que fue introducida previamente. Además de la repetición, y tengan cuidado en la terminología acá, lo vamos a encontrar fenómenos de reiteración, que es la designación de un referente a partir de sinónimos, hipónimos o merónimos. O sea, retomar un significado a partir de palabras asociadas al significado de esa palabra. Suena un poco raro, pero va a quedar claro cuando tengamos el ejemplo. Mi instrumento favorito es el violín. Me encanta el sonido de los instrumentos de cuerda. ¿Bien? Todos sabemos que violín es un instrumento de cuerda. Básicamente la idea es que tenemos la familia de los instrumentos de cuerda. Instrumento de cuerda. Cada vez me sale peor la letra. Y dentro de esta familia tenemos varios elementos. Por ejemplo, el violín. Tenemos la viola, la guitarra, lo que sea. Bien. Y hay una relación de carácter léxico, que vamos a estar discutiendo próximamente en semántica, entre el nombre violín y la expresión en el sintagma nominal instrumentos de cuerda. Sintagma instrumentos de cuerda refiere a una superclase de entidad, superclase de referente, y violín una subclase de esos referentes. ¿Bien? Como que los violines son un subconjunto del conjunto de los instrumentos de cuerda. Hay una relación entre el significado de esas dos expresiones. ¿Bien? Y cuando nosotros lo utilizamos en un texto, decimos violín y luego decimos instrumento de cuerda, podemos notar que ambas expresiones están relacionadas a partir de su significado. Y esto le da unidad al texto en el cual estamos utilizando ambas expresiones. Mi instrumento favorito es el violín, me encanta el sonido de los instrumentos de cuerda. La segunda oración, al hablar también del violín de alguna determinada manera, también estamos hablando del violín cuando decimos instrumento de cuerda, porque estamos hablando de la clase que engloba los violines. Y de alguna manera, a partir de esa relación, podemos entender que la segunda oración es alguna especie de elaboración de lo que dijimos en la primera oración. Mi instrumento favorito es el violín, y eso es porque me encanta el sonido de los instrumentos de cuerda. ¿Bien? Podemos ver que hay una relación de carácter semántico que nosotros podemos reconstruir entre estas dos oraciones, que se debe a que hay una relación de carácter semántico entre instrumentos de cuerda y violín. ¿Bien? Y eso también es una relación de carácter cohesivo que se da entre el significado de violín y el significado de instrumentos de cuerda. Eso es una reiteración y se puede dar a partir de distintos tipos de relaciones entre palabras. Esta es una relación de hiperonimia, pero la vamos a encontrar con sinónimos, merónimos y otras relaciones que vamos a ver en el curso de semántica en las próximas clases.
Por último, la última relación es la de asociación, que es cuando tenemos dos palabras asociadas porque forman parte de lo que se denomina un mismo campo semántico. Bien, que acá tenemos un ejemplo entre el nombre película y el nombre guión. María está viendo una película, parece que le gusta el guión. Nosotros sabemos que la palabra película está asociada a la palabra guión, si se quiere, en el subconjunto de palabras asociadas a el cine o la televisión o bueno, las películas a nivel general. ¿Bien? En este dominio de cosas donde tenemos un conjunto de palabras que hacen referencia a ese dominio de la realidad, está la palabra película y la palabra guión, y eso me permite interconectar estas dos oraciones y entender que en la segunda oración me estoy refiriendo al guión de la película de la que estoy hablando. Aunque también acá podríamos reconstruir una relación de meronimio, una relación de parte-todo. Tal vez podríamos hablar de la película como una cosa que consiste de diversas partes, de, por ejemplo, actores, de dirección, de guión. Y nosotros al hablar del guión entendemos que estamos hablando del guión de la película que mencionamos previamente. El punto es que acá tenemos dos palabras que están semánticamente asociadas y el hecho de que estén semánticamente asociadas me permite entender que ambas oraciones están interconectadas entre sí. ¿Bien? Vamos a seguir viendo ejemplos de esto y no siempre vamos a tener que explicar en detalle cómo es que funciona la relación de conexión entre estas palabras. En muchos casos va a ser bastante evidente. Y si yo les preguntara a ustedes, incluso sin presentarles antes la noción de, mecanismos léxicos de cohesión asociativa, ustedes me podrían decir que la oración, María está viendo una película, está conectada a la oración, parece que le gusta el guión, a partir del significado de la palabra película y de la palabra guión. Son las únicas dos palabras en estas dos oraciones que parecen estarlas conectando de alguna manera. ¿Bien? De otra manera, tendríamos dos oraciones que, no parecerían estar conectadas, a menos que aquello que está viendo María sea algo que sea relativo a algo a lo que ella le gusta. ¿Okay? Son estas dos palabras, en definitiva, las que nos permiten conectar estas dos oraciones. Y recuerden que las relaciones léxicas son muchas veces contextuales. Hay contextos que nos van a permitir entender dos palabras como asociadas en su significado y en otros contextos estas relaciones no van a estar disponibles. ¿Bien? De todas maneras, como nosotros vamos a estar trabajando con textos, vamos a tener los contextos justamente que nos van a permitir determinar si hay dos palabras que están asociadas o no en ese determinado contexto, en el contexto de ese texto. ¿Bien? Pasemos a hablar de los marcadores discursivos, por último, que es también algo bastante sencillo, no es muy difícil de entender. Son elementos que básicamente lo que hacen es conectar oraciones, establecen relaciones entre distintas oraciones y pueden introducir distintos tipos de valores semánticos, distintos tipos de significados entre oraciones. Pueden relacionar las oraciones a partir de distintos tipos de asociaciones semánticas. Tienen acá una pequeña tabla como para que vean a qué nos estamos refiriendo. Yo les voy a dejar aparte la tabla que presenta Cuenca, que de alguna manera enumera un montón de conectores o marcadores discursivos del español, que son los que se encuentran más frecuentemente. De todas maneras, esta pequeña selección que tenemos en pantalla creo que es bastante ilustrativa de lo que queremos decir. Tenemos, por ejemplo, algunos marcadores discursivos que indican una relación de reformulación entre dos oraciones. Estos son marcadores discursivos del tipo es decir, esto es, en otras palabras. O sea, si yo tengo una oración y luego digo es decir, y vuelvo a parafrasear, si se quiere, el significado de esa oración, ambas oraciones están conectadas por el marcador discursivo o conector es decir. Y lo que indica es decir es que voy a volver a expresar el significado de la primera oración en términos de, otras palabras o algún otro tipo de paráfrasis del significado de la primera oración. ¿Bien? Tenemos otros tipos de valores semánticos que podemos reconocer, como el de adición. Además, asimismo, por demás. Concesión, de todos modos, de todas maneras. Valores adversativos, pero, sin embargo, no obstante. Valores de consecuencia, por lo tanto, en consecuencia, ergo. Conclusión, a fin de cuentas, en definitiva, en conclusión. ¿Bien? En definitiva, todo lo que hacen estos, en definitiva también es uno, creo que estaba por acá, está acá. O sea, para ir cerrando, si nosotros tenemos un marcador discursivo, ese marcador discursivo lo que me permite hacer es conectar una oración 1 y una oración 2. Incluso a veces van a ser más de una oración. Puede ser un conjunto de oraciones que estén relacionadas entre sí,
Bien. Luego yo puedo utilizar un marcador discursivo como en definitiva y conectar una última oración a lo que venía diciendo previamente. ¿Bien? Eso es básicamente lo que hacen los marcadores discursivos, conectar oraciones entre sí. Y en ese sentido es bastante claro cuál es su valor a nivel cohesivo. Si son elementos que conectan oraciones, bueno, son elementos que contribuyen a la cohesión de un texto. Tienen que considerar que estos elementos son periféricos a la sintaxis oracional, o sea, aparecen en la oración, pero no tienen una función sintáctica. Bien. Un tipo de elemento que ustedes podrían considerar un marcador discursivo son los tópicos vinculantes que discutimos que estuvimos discutiendo de la mano de los tópicos y que tuvieron que reconocer en la prueba. Bien. Estos son elementos que lo que hacen en definitiva es conectar una oración con algo que fue dicho previamente y ese algo es el tópico que está introduciendo el tópico vinculante, que puede ser un tópico familiar o puede estar estableciendo un tópico contrastivo con respecto a otros pares tópico-comentario. Y en su mayoría tienen que notar que estos son elementos que son invariables morfológicamente. Quiere decir que no podemos alterar, por ejemplo, su número. O sea, es decir, no podemos decir esos decires o algo por el estilo. ¿Bien? No podemos modificar sus formas, son invariables morfológicamente. ¿Okay? Vemos un pequeño análisis de un texto y marquemos algunos de los elementos que lo hacen cohesivo. Esto no va a ser un análisis exhaustivo, vamos a estar haciendo eso en la próxima clase sincrónica. Simplemente vamos a marcar algunos de los elementos que hacen que este sea un texto cohesivo. Leo rápidamente. Walter White es un hombre que ha tirado la toalla ante los reveses de la vida, trabaja como profesor de química en un instituto y echa horas extra en un lavadero de coches en el que es el último mono. Tiene un hijo discapacitado al que sobreprotege y deja que su esposa embarazada lo mangonee impunemente. Así que cuando le conocemos no parece que esté precisamente a punto de embarcarse en una aventura excitante. Sin embargo, todo da un giro de 180 grados cuando descubre que tiene un cáncer terminal y, echando cuentas, se percata de que su familia se quedará sin un futuro cuando él fallezca. Casualidades de la vida, se topará con Jesse Pinkman, un alumno que se dedica a fabricar metanfetamina de forma casera. Así pues, alumno y maestro irán aprendiendo el uno del otro, hasta convertirse en una suerte de Quijote y Sancho del tráfico de drogas. Por cierto, los elementos de la tabla periódica que aparecen en los títulos de los créditos forman la fórmula de la metanfetamina C10H15N y su peso molecular 149.24. Buena parte de lo que se dice en este texto es con respecto a Walter White. Así que no es sorprendente que buena parte de las oraciones en este texto apunten anafóricamente a Walter White. Y eso es básicamente lo que tenemos acá marcado en rojo. Tenemos el antecedente, Walter White, y el conjunto de elementos anafóricos que apunta a Walter White a lo largo del texto, que es básicamente en los primeros dos párrafos. ¿Bien? Entonces tenemos echa horas, el que echa horas es Walter, tiene un hijo discapacitado, su esposa embarazada le mangonee, esté precisamente a punto, se percata, su familia topará. Bien, todos esos sujetos, todo el antecedente de todos esos pronombres es en definitiva Walter White. Bien, noten que Walter White se menciona una vez y se retoma de forma anafórica a lo largo del texto muchas veces a partir de mecanismos gramaticales como pronombres o la flexión finita de diversos verbos. O sea, Walter White funciona como sujeto tácito, sujeto nulo de diversos verbos. No solamente Walter White es retomado varias veces, sino que podemos encontrar que hay mecanismos de asociación léxica que permiten cohesionar el texto en términos de palabras que tienen que ver con el dominio de la educación, que tienen que ver con el mundo, con el universo de la educación. Tenemos palabras como profesor, química, instituto, y sobre todo al final del texto, alumno, alumno-maestro, Quijote y Sancho haciendo referencia a la relación alumno-maestro, y otras palabras relativas a la educación en química como tabla periódica, fórmula, peso molecular. ¿Bien? Todas estas palabras contribuyen a que el texto sea una unidad, que sigamos hablando del mismo tema, de los mismos, que sigamos elaborando un mismo referente, que en este caso es o Walter White en una parte o la serie de la que forma parte Walter White, pero podemos entender que todo el texto funciona como un todo unificado. Bien, tiene sentido, es coherente, es cohesivo. Por último, en la última parte encontramos palabras que hacen referencia a metanfetamina, drogas. Se repite la palabra metanfetamina. Bien, tenemos
caso de repetición, y utilizamos la palabra droga, que también está relacionada a metanfetamina, obviamente. Y esto también genera que exista cohesión entre estas palabras. También encontramos un conjunto de conectores o marcadores discursivos a lo largo del texto. Así que, sin embargo, así pues, por cierto. ¿Bien? Noten que este no es un texto que yo elaboré específicamente para mostrarles cómo funciona esto, sino este es simplemente un texto que tomé de internet, copié, lo puse acá y le fui marcando algunas cosas. En todo texto que funcione como tal, que sea un texto usable, un texto coherente, vamos a encontrar marcas cohesivas. Es una propiedad natural de los textos. Cualquier persona que ustedes les escuchen diciendo un monólogo, por ejemplo, ese monólogo va a ser coherente siempre, va a tener distintas marcas a nivel cohesivo. Y lo importante acá es que nosotros tenemos que, ustedes más bien, van a tener que aprender bien a reconocer los elementos cohesivos en un texto, porque es muy importante esto a la hora de enseñar escritura del código del registro formal. Porque si bien todos podemos utilizar de manera, si se quiere, intuitiva, marcadores cohesivos en nuestra habla cotidiana, lo que es un poco más difícil es utilizarlos de manera adecuada en un registro formal, en un registro académico, que es el que, por ejemplo, se enseña en la escuela. Todos lo hacemos en el habla coloquial, pero a la hora de enseñar escritura formal, escritura cuasi académica, digamos, con la que se espera que se enseñe en la escuela media, bueno, es como aprender una segunda lengua eso, y en ese sentido tenemos que, en ese contexto, enseñar a que los estudiantes escriban textos cohesivos, que formen unidades coherentes y que sean textos bien construidos. ¿Bien? Así que es importante eso, estos términos que estamos reconociendo ahora, luego para que ustedes puedan enseñar de forma exitosa la escritura académica, por ejemplo. En fin, eso es todo por la clase de hoy. ¿Qué fue lo que hicimos? Introdujimos el texto como unidad de análisis lingüístico. Vimos que el texto se define a través de dos nociones. La cohesión, es decir, que el texto tenga formas explícitas que permitan relacionar sus distintas subpartes. Y coherencia, que el texto conforme una unidad de sentido. Mostramos que la cohesión hace uso de mecanismos que podemos clasificar en gramaticales y léxicos. Y acá me faltó un espacio. Y definimos a los marcadores discursivos como elementos cohesivos que contribuyen a la coherencia textual. Lo que vamos a hacer con esta clase es, vamos a hacer un análisis entre todos de un texto que ya tienen disponible en Cibeduc. Vamos a estar reconociendo en ese texto elementos cohesivos. Sin nada más que agregar por hoy, me despido y nos estaremos viendo en la próxima clase sincrónica.